Derrumbando mitos y leyendas, con María Zambrano y Ubaldo García. Mi apreciada amiga María, quiero comentar con usted el video publicado en las redes donde, usando la inteligencia artificial, sale un hombre hablando que al final se identifica como Manuel Piar. El monólogo lo inicia con frases sueltas que hablan de una tercera persona sin mencionarla y que pareciera no decir nada importante. Sin embargo, llama la atención el cuidado y las palabras calculadas del hablante. Inicia diciendo: yo no era su héroe ideal, era la prueba de que el pueblo podía levantarse sin ellos. ¿Qué quiere decir con su héroe? ¿Y quiénes son ellos? ¿Podría usted hacer estas aclaratorias, mi apreciada amiga? He escuchado con atención sus argumentos, ¿verdad? Y he visto el video. Y considero pues que no es más que una manipulación de los enemigos del Libertador, que siempre han utilizado ese episodio de nuestra historia, como fue el fusilamiento del general Manuel Piar en Angostura, el 16 de octubre de 1817, donde él fue sentenciado por un tribunal de guerra por conspiración, sedición, insubordinación y deserción. Los enemigos siempre han utilizado eso para generar animadversión contra Bolívar, ¿no? Y minimizarlo, como dice usted. Ahora bien, cuando ellos dicen, yo no era su héroe ideal, simplemente pretenden desconocer la existencia de esa conspiración que fue muy grave. Y fue una conspiración por ambiciones de poder. El general Piar también quería ser el jefe supremo. Y eso lo hizo de manera tal que además significaba una guerra civil entre patriotas. De manera que cuando se dice eso de yo no era su héroe ideal, están encubriendo esa conspiración con el supuesto de ser Piar el héroe que representaba los intereses de los sectores populares, confrontado con la clase pudiente de la época, a quien en el video lo denominan ellos. En fin, profesor, eso no es más que en el lenguaje actual un falso positivo contra el Libertador. El cuidadoso monólogo, que no tiene autoría, en una segunda frase dice: mientras él hablaba de libertad, yo la construía con hombres que nunca fueron escuchados. Pareciera que en esta parte se refiere el autor al Libertador y asoma que el genio caraqueño solo hablaba de libertad, pero que no cumplía su palabra y que otros la construían de verdad. ¿Existen argumentos sólidos y documentados que certifiquen estas atrevidas acusaciones? ¿Por qué el autor de este paquete pone en boca del general en jefe Manuel Piar estas expresiones? Decir que Bolívar era un hablador de la libertad, pero que los hacedores eran otros, no es más que el mismo empeño de erigir por encima de Bolívar a otros héroes de nuestra independencia. Todo con claros fines políticos, que no es otro sino de borrar a Bolívar de la memoria de los pueblos de América, o sea, hacer una especie de sustitución de los héroes. Y realmente lo que se buscaba lo que se busca es borrar el proyecto bolivariano, que entre otras cosas a las grandes potencias siempre les aterró por aquello de crear una confederación antiimperialista, antimonárquica y antiesclavista, que era la unión de los países, de los pueblos que fueron liberados por su espada. Entonces, ahora que hay
documentos que certifiquen eso. No existen, nunca, todo lo contrario, lo que existen son documentos por miles, más de 8.000, que de cartas, proclamas, discursos, documentos oficiales que prueban su pensamiento y su obra. Y miles de libros que hablan de un hombre cuya hazaña creó un nuevo orden mundial en el siglo XIX. Pudiéramos decirlo en palabras de Martí: Bolívar recorrió más tierra con las banderas de la libertad que ningún conquistador con las de la tiranía. O con la de Neruda, que decía: libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. Ahora, ¿por qué ponen en boca de Piar semejantes expresiones tan irresponsables? Para confundir, pues, para aprovechar la condición de pardo de Piar y el episodio de aquel fusilamiento, y entonces hacer creer que Bolívar era enemigo de los pobres y de los marginados, cuando es todo lo contrario. En Bogotá a Bolívar lo llamaban el tirano que andaba libertando negros. Esa era la expresión de sus enemigos, según Juvenal Herrera Torres, que es un historiador colombiano. También lo llamaban el comandante de los descamisados. De manera que Bolívar fue un gran revolucionario y siempre estuvo al lado de los oprimidos, y su espada estuvo para defender también a los oprimidos, y sobre todo a los oprimidos. Derrumbando mitos y leyendas, con María Zambrano y Ubaldo García.